Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Sabater, soy el terapeuta que estuvo a cargo de las primeras sesiones para el análisis del señor Jeffrey Dahmer a partir de que fue ingresado a la correccional en Wisconsin. Daremos inicio a documentar el proceso que se llevó a cabo en la misma correccional a una semana de este del asesinato del paciente Dahmer. Estamos a 5 de diciembre de 1994. Bueno, vamos a iniciar con los datos de identificación. El proceso que se llevó a cabo con el paciente se realizó para comprender el por qué hacía sus actos atroces, tener conocimiento de qué era lo que se lo generaba y así poder tener una comprensión y sobre todo para poder enfatizar en cuáles eran los principales motivos por los que los realizaba. Y documentaremos este caso clínico para darlo por archivado. Bueno, como primeros datos de identificación tenemos al sujeto, paciente en este caso, Jeffrey Dahmer. Afirma haber sido abusado por su vecino a la edad de 10 años, hasta donde tenemos conocimiento. No recibió la atención por sus padres. No le dieron seguimiento a la acusación que hizo el niño. Sus padres se divorcian cuando él tenía 17 años. Ambos padres con muchos problemas de hogar, personales en, en primera instancia. Cuando Jeffrey tenía 17 años, desde posterior a su divorcio de sus padres, ambos se mudan y dejan a Jeffrey solo en la casa donde se encontraban. Jeffrey menciona tener mucho aislamiento de la sociedad y pues algunas cosas que logramos identificar es que tiene principios de paranoia, fantasías y parafilia. Sus reacciones emocionales son demasiado variantes. Una vez de haber ya obtenido esta información inicial, damos paso a lo siguiente, que es escuchar al paciente. En este caso, Jeffrey nos refiere lo siguiente: que su madre hacía uso excesivo de sustancias tóxicas, mientras su padre evitaba todo pasatiempo en su trabajo. Al momento de que nos refiere esto Jeffrey, su expresión fue nula. No, no hay reacción alguna de referir a que hubo esa ausencia. Simplemente no estuvo mi padre, mi madre tampoco me dio atención. Sin emociones. Como antecedentes en su infancia y en el desarrollo de su adolescencia, tenemos que fue víctima de bullying por intereses académicos que presentaba él mismo en prácticas biológicas en secundaria. Nos muestra su interés fanático por la taxidermia, que es la práctica biológica en animales disecados. Nos muestra un círculo social nulo, una persona que no le gusta convivir y demasiado asocial. No soporta la convivencia ni el acercamiento de las personas. Tenemos también como antecedente el que vivió con su abuela paterna debido a que su madre volvía a hacer su vida y su padre no podía tenerlo con él. Lo poco que menciona es que su padre le pidió el favor a su mamá, en este caso abuela de Jeffrey, para que se quedara un tiempo con él. Posterior a eso, ya había actos ilícitos de los cuales Jeffrey ya hacía notar. No tanto, pero había ya antecedente de eso. Y lo más destacado en esto fue su desempeño académico fue muy bajo y expulsado
no de una, sino de varias instituciones educativas, y no nomás educativas, también de lo que es la institución militar. También tenemos como antecedentes un poco más claros. Sus preferencias sexuales se desarrollaron a la edad de 17 años, incluso llegó a robar un maniquí, ya que sentía excitación por él mismo, a lo que nos refiere Jeffrey, ya que no contaba con vida propia. Se estimulaba de cierta manera el paciente. Requería una estimulación muy intensa, por ende las prácticas biológicas lo incitaron a querer practicar en humanos. Eh, nos, nos hace saber que uno de sus fetiches, por así decirlo, es algo que tenía unas fantasías sexuales demasiado introvertidas, a lo cual lo hizo entrar en la famosa fase de pesca. Algo que vamos a ver un poco más adelante conforme se vaya desarrollando lo que es el documento del caso de Jeffrey. Lo que logramos identificar en esta semana, en este tiempo que estuvo preso Jeffrey, analizamos detenidamente que presenta muchas molestias en lo que es a la sociedad, ya que él no discriminaba a la gente, pero sentía esa molestia, lo cual lo orilló a empezar a hacer algunos de sus asesinatos. ¿Qué era lo que le generaba a todo este tipo de situaciones? Le generaba irritabilidad, le generaba un descontrol sexual excesivo, enojo, como ya lo mencionamos, era una persona asocial, no soportaba a la gente, tenía ya estando en lo que era al momento de tener a su víctima, presentaba una estimulación solamente la cual podía percibir por medio de órganos físicos. A lo que nos comenta Jeffrey, eso le estimulaba y le traía una excitación sobrenormal a como él menciona. También detectamos lo que es síntomas de demencia, ensoñación excesiva. Presenta necrofilia el paciente, y algo que es un problema para él ahorita, estando en la situación en la que él se encontraba, más bien, él prefería la muerte que estar encerrado en una celda. Lo que podemos acumular en base a esto, de lo que hemos ido obteniendo, de lo que fueron sus sesiones, él lo que nos menciona es que una vez que empezó a cometer sus actos atroces, no pudo parar, y cuando intentaba parar no lo lograba. Cuando él quería que esa persona estuviera con él refería a que se quedara, pero no se fuera. Cuando la persona le solicitaba el tener que retirarse, cuando los dos sujetos se encontraban en una cita en su departamento, él sentía esa frustración de se mencionaba a sí mismo que la gente no lo quería, que no quería estar con la gente, y eso era lo que le generaba una más de sus molestias. Tenemos como resultado síntomas necrófilos, sediento de placer, seducía y mataba hombres jóvenes, entre ellos cometió el delito a 2 menores de 14 años, los desmembraba y comía en sus víctimas, lo cual fue uno de los motivos por lo cual lo llamaron el carnívoro de Wisconsin. Guardaba cráneos y miembros como trofeos en su casa. Eso lo hacía, a lo que menciona Jeffrey, para sentir el acompañamiento de la persona a la cual había asesinado, y así no sentirse solo. Más que como un trofeo, lo veía como una compañía, expresa el paciente.
retomando lo antes ya mencionado referente a la famosa fase de pesca para su casa, lo que Jeffrey refiere que hacía era que se mostraba como un hombre tranquilo y conviviente. Por lo regular acudía a bares o antros cercas de donde él vivía. Eso atraía a sus víctimas, ya que se mostraba como alguien que buscaba modelos homosexuales, les ofrecía dinero para tomarles fotos. Posterior a eso les mencionaba que se podían retirar sin ningún problema. Los llevaba a su hogar donde procedía a drogarlos y continuar con sus intereses propios. Posterior a la información que hemos obtenido por parte del paciente, damos proceso al diagnóstico que se ha llevado a cabo. El propósito de este diagnóstico pues es identificar de raíz el problema y entender preocupación de la persona hacia su satisfacción sexual impulsiva. Asimismo, para que podamos dar una explicación clínica sobre la experiencia de la misma. Esto nos ayudará para poder saber el inicio de sus asesinatos, sin interés por desarrollo de tratamiento para el paciente. Algo que refiere Jeffrey, menciona, se cuestiona es si su padre podrá perdonarlo. Fue lo que se cuestionó desde el día de su arresto, a lo que nos menciona, ya que años después de la separación de sus padres, el señor Dahmer comenzó a vivir con su hijo y apoyarlo con prácticas biológicas en animales disecados. Ese es otro de los antecedentes que se lograron detectar. También se hace mención que prefiere la muerte a estar encerrado en una prisión. Esto nos dice que puede sentir miedo por criminales con mayor experiencia o incluso que se enteren en la misma prisión de lo atroz que fue con sus crímenes. No muestra remordimiento, es algo que nos deja anonadados, pero solo se enfoca en el perdón de su padre y de Dios. Menciona que se quiere bautizar para ser perdonado sus pecados. Hasta ahorita esos son los únicos intereses que nos demostró. Bueno, para ir agilizando lo que es un poco el proceso de este análisis al paciente Jeffrey Dahmer, hemos podido obtener unas primeras impresiones de diagnóstico, lo cual nos hace ver que presenta trastorno de demencia, necrofilia, sadismo, TDAH, atracción por personas del mismo género. Se presenta también como tenemos síntomas sociópatas y psicópatas. El pronóstico que le podemos dar al paciente en este caso, conforme a lo que se ha obtenido, no es nada favorable. El objetivo que tenemos ahorita como prioridad es identificar el problema por el cual dio inicio a sus actos atroces, aprender a implementar estrategias de prevención para así poder nosotros identificar si puede haber alguna otra persona en la cual tenga síntomas como los que presenta Jeffrey o tengamos antecedentes en la familia y así poder detectarlos para poder evitar este tipo de situaciones. Identificar los pensamientos que lo causan, analizar sus patrones de caza. Eso nos podría ayudar un poco para saber si ya hay un criminal el cual esté trabajando en lo suyo prácticamente, por así decirlo, podamos identificar fácilmente y evitar incidencias como la que se está pasando por este momento. Identificar los síntomas necrófilos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿En qué es lo que lo incitaba? Ya que se mencionó que cuando era joven robó lo que fue un maniquí. Jeffrey nos expresó que sentía atracción porque no tenía vida propia el maniquí. Sentía estimulación al momento de él ahorcarlo, estar acostado con el maniquí. Incluso el que no tuviera movilidad era lo que le generaba la excitación. Y por último, en el objetivo de esto, pues vamos a implementar la no medicación, ya que por lo regular presentaba alcoholismo, tenía problemas de alcoholismo estando cuando se encontraba en libertad condicional. Y
ahorita que está en prisión, pues, bueno, ahora que estuvo en prisión, pues presentó mucha sobriedad. Entonces eso nos ayudó para que se desenvolviera un poco mejor al momento de expresarnos qué es lo que sentía y qué era lo que le generaba. Ya por último, para dar por terminado lo que es este caso clínico de Jeffrey Dahmer, las intervenciones que se intentaron llevar a cabo fue la exploración de sentimientos y emociones, ya que no siente remordimiento o culpa alguna al mencionar o hablar de sus víctimas. Tratamos de identificar el motivo por el cual realizaba dichas actividades, discutimos su comportamiento antes de sus actos, comprenderemos los motivos por los cuales generaba estos mismos, y por último se citaron a los padres a una plática única, en el cual solo se presentó el padre, mismo donde se obtuvo por respuesta que en su adolescencia el señor Dahmer tuvo pensamientos asesinos, pero nunca pudo dar ese paso a iniciarlos. Como diagnóstico se puede mencionar que se tiene un problema biológico. Esto pudo impulsar a Jeffrey, ya que desde su infancia tenía mismos pensamientos, pero en animales. Fue de los cuales pues fue practicando hasta sentir el deseo de practicar en humanos, llevándolo a cometer crímenes bastante graves, incluso en menores de edad, como ya se mencionó. Como mención importante y cerrando lo que es ya para dar por finalizado este caso, se hace mención de la anulación de este diagnóstico en el paciente, ya que por información del señor Dahmer, su hijo Jeffrey fue asesinado el día 28 de noviembre de 1994, dejándonos demasiadas dudas. Entonces, a una semana de su asesinato, su padre se encuentra en demanda con el estado de Wisconsin, ya que no hubo cremación completa, que era lo que solicitaba su hijo, que cuando él muriera fuera cremado. No hubo cremación completa, ya que su cerebro se encuentra en laboratorio para estudio y comprensión de sus instintos agresivos compulsivos hacia la satisfacción necrófila y sadista por hombres jóvenes. Como cierre podemos dar por hecho de que Jeffrey era una persona que le gustaba atraer a los jóvenes, buscaba la manera. Sus síntomas necrófilos se desarrollaron en base a sus prácticas en la taxidermia, ya que sentía estimulación por los órganos de los animales, lo cual lo llevó a practicar en humanos. Damos por finalizado este caso clínico, el cual lo cerramos con el nombre de Jeffrey Dahmer, hoy 5 de diciembre de 1994. Gracias.